Se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, de la fracción parlamentaria del PRD. Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. Como se ha dado cuenta aquí en este pleno, en la intervención de la compañera diputada Yolanda Rueda y posteriormente con la intervención del diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, que recibió a una comisión de los compañeros trabajadores manifestantes el día de hoy sobre el tema de la ley del ISET. Por supuesto que quizás no sea el momento aquí para hacer un debate profundo sobre el tema, porque no fue responsabilidad de esta legislatura la aprobación de la ley y quizá no contemos con todos los instrumentos informativos que llevaron, que originaron la discusión y sobre todo la aprobación de la iniciativa que presentó el gobernador a este pleno en el mes de diciembre pasado. Sin embargo, lo que sí es una realidad en la que todos debemos coincidir es la necesidad que existía de reformar la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado en Tabasco, porque como todos sabemos, las inconsistencias, los actos de corrupción que inclusive se cometieron al interior, la falta de homologación inclusive con otras disposiciones similares que se han venido haciendo en otras entidades federativas, tomando inclusive el referente de las reformas a la ley del Seguro Social del IMSS, y evidentemente todo esto nos iba llevando a una situación insostenible desde el punto de vista presupuestal. Hoy, en lugar de ser un sistema, el sistema de pensiones en Tabasco, independiente, tenemos un sistema que es dependiente del gobierno del Estado y de su presupuesto, porque los trabajadores en activo no alcanzan con sus aportaciones a pagar ni siquiera las pensiones de los trabajadores jubilados. Y esto se debe a factores de diversa índole, entre ellos el que no se hicieron las adecuaciones en tiempo de quienes tuvieron la responsabilidad de hacerlas, de quienes tuvieron la responsabilidad en el gobierno para enfrentar este tipo de decisiones que son efectivamente impopulares, que son decisiones que afectan porque se dejó pasar mucho tiempo el bolsillo de los trabajadores, pero que son necesarias para poner en equilibrio los temas. Y se requería voluntad política, decisión de afrontar las consecuencias de estas decisiones. Entonces, hoy se llegó a una situación de crisis en el que el gobierno de manera responsable tenía que tomar esta determinación para tratar de encauzar el problema hacia una solución en el mediano y en el largo plazo. Los problemas del ISET tampoco se van a resolver de la noche a la mañana. El aumento de las cuotas, el aumento de la edad de jubilación son factores importantes, pero la ley contiene muchos otros elementos y bondades que hoy mismo los manifestantes decían, bueno, no queremos abrogar la ley, no queremos reformar toda la ley, porque hay muchos aspectos positivos en la ley, solamente hay la posibilidad o la intención de quitar aquellos aspectos que les afectan de manera directa. Pero esta es una responsabilidad no únicamente del Estado, es una responsabilidad de los trabajadores, de los sindicatos, de todo un sistema de pensiones y de seguridad social que tiene que verse en un conjunto para tratar de buscar una solución. Y no la manera como se resolvía, que hoy tiene aproximadamente un costo de más de 900 millones de pesos del erario público, fondear y financiar el déficit del sistema de pensiones en Tabasco, que incluye no únicamente las pensiones de los trabajadores, sino también las medicinas, los médicos, la posibilidad de otorgar créditos. Y ya recordamos aquí lo ocurrido en el 2007 con el fideicomiso, el fondo de pensiones,
que existía y que fue tomado precisamente por el gobernador Granier y que fue finalmente desaparecido, porque nunca se explicó ni se dijo hacia dónde fueron los recursos que estaban en ese fondo de pensiones de los trabajadores y que era sagrado porque le pertenecía a los trabajadores, porque era parte de los descuentos que se hicieron a los trabajadores y no tenía derecho para tomarlo para fines de carácter político o asistencial, como se pretendió decir. Entonces me parece que hoy la medida es difícil, pero tenemos que afrontar decisiones difíciles cuando las circunstancias así lo determinen y así lo requieran. Y ya decía aquí mi compañero diputado Medina Filigrana, las leyes no son perfectas, el procedimiento constitucional y legal permite precisamente la revisión y nosotros estamos en la mejor disposición de revisar lo que se tenga que revisar. Si hay una iniciativa con una propuesta concreta que se pueda revisar, pues seguramente lo harán las comisiones respectivas como está establecido en nuestro marco legal y de ahí se buscarán los consensos para ver de qué manera se puede perfeccionar. Pero si lo que vamos a hacer únicamente es pensar en cómo volver al pasado, pues entonces el sentido de modernidad, la urgencia en la solución del problema habrá perdido su sentido de oportunidad. Entonces yo creo que hay que ver las cosas asumiendo las consecuencias y la responsabilidad que nos toca, no únicamente como Poder Legislativo, sino la responsabilidad que le toca al gobierno del Estado, a los trabajadores, a los sindicatos, para que de esta manera se busquen soluciones en conjunto y no estar viendo únicamente determinaciones que agraden a los oídos de los demás y del pueblo, sino a veces hay que tomar este tipo de decisiones que debieron tomarse hace 20 años, que se dejó correr y crecer el problema y que hoy tenemos que enfrentarlo como tabasqueños institucionalmente en beneficio de la propia base trabajadora. Gracias, presidente.